Lorena aquel día había llegado a casa muy cansada después de su turno en el hospital. Ella era tan solo la que limpiaba los pisos. Ese trabajo no era considerado digno para muchas personas y conllevaba mucho esfuerzo, sobre todo en su condición. Pero la mujer se había prometido que saldría adelante, sin amilanarse por los comentarios de los demás. Y lo estaba logrando para aquel punto. Todo por su tan esperada pequeña, quien en aquel instante se encontraba refugiada en su vientre, protegida del mundo entero. Lorena vivía sola desde hace algunos meses, debido a que su esposo un día había dado media vuelta, dejándola sin darle ni siquiera una explicación, por lo que la mujer al llegar a casa no tenía a nadie quien la recibiera, y aquel día no debía ser diferente. Pero de pronto algo extraño la detuvo en la entrada de su hogar. La mujer pudo darse cuenta de que la cerradura de su casa había sido manipulada, algo que hizo que el corazón se le desbocara y rápidamente se puso una mano en su abultada panza, buscando proteger al ser que se encontraba en el interior. Lorena pensó dar media vuelta y salir corriendo en busca de ayuda, pero en aquel instante algo le dijo que debía averiguar qué era lo que estaba sucediendo dentro, pues no estaba dispuesta a perder todo lo que se encontraba en ese lugar, ya que lo había conseguido con mucho esfuerzo y el dinero le hacía mucha falta. Fue así como la muchacha se decidió por pegar su oído a la gruesa puerta principal. Allí pudo escuchar el murmullo de dos personas abriendo y cerrando cajones, mientras echaban cosas al piso, las cuales al caer hacían ruidos terribles. Lorena se llevó las manos a la cara y la desesperación invadió su cuerpo, por lo que, cegada por el momento, la mujer abrió la puerta de golpe, revelando ante sus ojos a las personas que se encontraban invadiendo su hogar. Grande fue la sorpresa de Lorena al ver a su marido y a su suegra en casa. Ella no había tenido noticias de estos dos desde que Renzo se marchó sin darles razones sobre su decisión. Así también, ella había intentado llamar a su madre, pues estaba muy preocupada por su esposo, pero el teléfono de la anciana se encontraba bloqueado, por lo que con el paso de los meses, la mujer había puesto un reporte en las autoridades para que la ayudaran a encontrarlo, y desde aquel instante se había resignado a tener a su hija sola, trabajando arduamente cada vez más para poder darle a esa criatura lo que estaba a su alcance, pero siempre pensando en qué había sucedido con su marido. Lorena sintió una gran alegría al ver a Renzo después de tanto tiempo. Tenía mucho que contarle, por lo que corrió hacia él buscando abrazarlo, sin tener en cuenta que esas dos personas estaban destruyendo todo lo que tenía en su hogar, hasta que aquel hombre la alejó dejándole en claro lo siguiente: no he regresado por ti. Tú y ese engendro que llevas en el vientre se tienen que ir de esta casa. No estoy dispuesto a dejarles la herencia de mi familia. ¿Cómo se te ocurre que yo reconocería a una discapacitada como hija? Lárgate de una vez por todas. Lorena abrió los ojos muy grandes al darse cuenta que su esposo la estaba echando de su hogar sin tener compasión alguna. Pero sobre todo, le sorprendió que llamara de tal manera a su amada hija, quien era un ser inocente y que merecía todo el cariño de sus padres. En aquel instante, Lorena se dio cuenta que aquel hombre se había ido de casa por decisión propia y que nada le había sucedido. Así también se dijo que su madre lo había acompañado durante todo ese tiempo y ahora se encontraban de regreso para tomar posesión de la casa
que había sido su hogar durante muchos años. Pero lo que ella no entendía era por qué Renzo había tomado tal decisión y se mostraba hostil con el pequeño que habían engendrado juntos. Así que ella decidió enfrentarlo y le preguntó qué había sucedido para que éste cambiara de opinión sobre el amor que sentían el uno por el otro y echara a un lado la vida que habían soñado juntos. Pero en aquel instante, la madre de Renzo fue quien respondió sus dudas. Mi hijo no se hará cargo de un bebé que viene con problemas a este mundo. Él es un hombre sano y fuerte que puede conseguirse a cualquier mujer en este mundo. Debiste tomar la decisión correcta y deshacerte de él cuando aún habían posibilidades. ¿Ahora pretendes que mi querido Renzo se quede a tu lado? Él tiene un futuro brillante y ya se encontraba anclado a una mujer como tú, sin estudios y que se dedicara a limpiar pisos en un hospital. Pero, ¿un hijo discapacitado? Eso sí no lo aceptaremos nunca. Lorena botó lágrimas de incredulidad al saber que todo aquello se trataba de su bebé. Si bien era cierto que cuando Renzo se había enterado que su pequeñita vendría al mundo con síndrome de Down, él le había propuesto que desistieran de tenerla. Pero el amor de Lorena por aquella criatura era tan grande que se había negado a hacerlo, y con el paso del tiempo ella había creído que él lo había aceptado. Pero ahora se daba cuenta de la clase de persona que era, y tenía a quien salir, pues su madre también estaba de acuerdo con él. La madre se dijo que si aquella familia no quería a su hija por la condición en la que vendría al mundo, ella tampoco quería ser parte de ella. Por lo que, tomando valor y sin objetar nada, tomó el pequeño bolso que traía al llegar a casa y se dio media vuelta, diciéndose que si había podido sobrevivir todos aquellos meses de embarazo sin Renzo, podría hacerlo durante toda su vida, con tal de que su hija creciera en un lugar en donde no se sintiera rechazada por su propia familia, y de eso ella se encargaría. Así le costara perder todo por lo que había trabajado durante años. Pues si bien aquella casa en donde vivía era de la familia de su esposo, ella le había invertido mucho dinero que obtuvo con esfuerzo, desgastando sus manos limpiando pisos, un empleo bastante honrado. Lorena no sabía bien qué iba a hacer, pero ella se marchó con la cabeza en alto, diciéndose que Dios encontraría la manera de protegerlas a ella y a su hija, pues si en aquel momento alejaba a esas personas de su vida, era para bien. Lamentablemente, la mujer no tenía a dónde ir. Ella se encontraba sola en este mundo desde hace muchos años, y su marido lo sabía. Pero ella buscaría la manera de resolver su situación. En aquel momento, ella no se encontraba con el dinero suficiente para alquilar algún espacio en donde pasar las noches, por lo que se le ocurrió que podía escabullirse en el hospital para poder descansar. Después de todo, ella tenía las llaves de todo el establecimiento, diciéndose que tan solo sería por unos días. La mujer se instaló en el cuarto de servicio, en donde solo ella ingresaba constantemente. Allí ella pudo ir llevando algunas sábanas y cobertores para pasar las noches, mientras pensaba en cómo organizarse para poder cubrir los gastos que se le venían encima, pues no solo debía pagar una casa en donde establecerse, sino que tendría que cubrir todas las necesidades de su pequeña cuando ésta naciera, y para aquello no faltaba mucho. Lamentablemente, los días siguientes, Lorena no pudo conseguir un lugar donde vivir, pues nadie quería alquilarle a una mujer embarazada, quien trabajaba como limpiapisos, sobre todo porque temían que no tendría el suficiente dinero para solventarse los próximos meses, por lo que la mujer tuvo que seguir quedándose en el hospital,
a escondidas de los médicos y demás trabajadores del lugar. Hasta aquel entonces, Lorena lo había logrado ocultar muy bien. Ella se despertaba muy temprano y acudía a realizar sus labores, pero un día algo que ella no esperaba sucedió, pues cuando se fue a levantar, ella sintió un dolor intenso en el bajo vientre, algo que hizo que la mujer soltara un gran grito, que llegó hasta los oídos de un médico que se encontraba por iniciar sus labores. Este lució extrañado, pues se trataba de un ruido proveniente de uno de los armarios de limpieza. Grande fue su sorpresa al acercarse y encontrar a Lorena, la muchacha de servicio, tirada en el piso del lugar mientras que daba inicio a su parto. Así es, Lorena en aquel momento estaba experimentando las contracciones. José Méndez, el médico que la había encontrado, era nuevo en el lugar, pero a pesar de no conocerla muy bien, le tendió la mano, mientras ella le pedía entre lágrimas que por favor no le contara a nadie que ella se estaba quedando en aquel lugar. José miró a la desesperada mujer y trató de tranquilizarla, pues en el único que debían preocuparse en aquel instante era en traer al mundo a la criatura que se encontraba en su vientre. Él mismo fue quien atendió a Lorena, ayudándola en todo momento y viendo nacer a su hermosa niña. José fue el primero en sostenerla en sus brazos para luego entregársela a su madre. Todo aquello pasó muy rápido para Lorena, quien al tomar a su hija y mirarla comenzó a llorar desesperadamente mientras repetía: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a ser de nosotras? Pensé que podría darte una vida digna, pero ni siquiera he podido conseguir un lugar en donde vivir. Las palabras de aquella mujer hicieron que el corazón del médico se estrujara. El hombre no la conocía mucho, pero no podía dejar que ella siguiera pasando las noches en un armario junto a una pequeña, quien a pesar de su condición, le parecía una niña muy saludable y tierna, por lo que José fue quien le ofreció una mano amiga en medio de aquella desesperación tan grande que estaba viviendo. El joven médico tomó a la pequeña Sofía, como la había llamado su madre, entre sus brazos y la condujo hasta su auto. Atrás de él venía Lorena, caminando a paso lento recuperándose de su embarazo, mientras veía cómo aquel extraño hacía mucho más por ellas dos que las personas a las que alguna vez había considerado su familia. La mujer no quería sobrepasarse de confianza con aquel hombre, quien además de ofrecerle su hogar para establecerse por un tiempo, también se preocupaba por ella y por su hija, por lo que le aseguró que en una semana conseguiría un lugar a donde ir. Pero José le dijo: «Lo hago con toda la buena intención del mundo. Pueden quedarse el tiempo que lo necesiten. No quiero volver a verte dormir en el suelo de un armario». Los cuidados de José fueron excepcionales. Aquel demostraba tener un corazón enorme, y jamás había hecho diferencias con ella por dedicarse a limpiar pisos, a pesar de que las diferencias de clases sociales entre ellos eran muy grandes. Así también, el médico le demostró tenerle un especial cariño a su hija, a quien cargaba y arrullaba cuando ella se encontraba muy cansada. La mujer vio la escena y se imaginó que aquella era su familia. Aquel pensamiento la sobresaltó y se dijo que debía dejar de imaginar tales cosas, pues eso sería imposible. Con el paso de los días, Lorena no pudo evitar comenzar a sentir cosas por José, quien constantemente se preocupaba por ellas, asegurándose de que se encontraran con bien. Lorena fue abriéndose a ese hombre tan amable y le contó su historia. Así también le dijo que su ex esposo le había dado la espalda cuando decidió tener a su hija, solo porque ella venía con una condición diferente a los demás. Algo que indignó a José, quien jamás hubiera dejado de lado
a su familia por algo semejante, pues él era un hombre muy diferente y con muchos valores, criado correctamente por una mujer quien jamás se hubiera atrevido a apoyar a su hijo si éste se comportaba de esa manera con su esposa, tal y como lo hizo la suegra de Lorena. Una mujer apañadora a quien no le interesó su propia nieta. Lorena en aquel lugar aprendió a valorarse, conociendo finalmente un buen trato y dándose cuenta que por muchos años estuvo muy cegada por el amor que sentía por su ex esposo, pues José, a pesar de no ser nada de ella, éste le daba mucho más apoyo y consideración de la que alguna vez había soñado, y en muchas ocasiones él hasta la invitaba a comer después de que éste saliera del trabajo. La mujer aquel día se dirigió al hospital para esperar a que José terminara su turno. Ella llevaba a su hija consigo y se encontraba a las afueras del consultorio del médico cuando llegó un hombre quien era traído por unos paramédicos. Al parecer, este había sufrido un accidente y llegaba a aquel lugar para ser atendido por José. Cuando Lorena vio el rostro magullado de aquel hombre, ella quedó paralizada en un rincón de aquel lugar. Y de esta manera la encontró José, quien corrió a asegurarse de que se encontrara bien, preguntándole qué le sucedía. A lo que ella respondió que aquel era el padre de su hija, y entre lágrimas le pidió al médico que por favor lo salvara. José en ese instante tuvo un pequeño sentimiento que jamás había experimentado: celos y mucha confusión, pues no podía entender cómo Lorena, después de todo lo que aquel hombre le había hecho, aún lo consideraba tanto. Pero dejó sus pensamientos de lado para acudir a salvarlo, pues su deber como médico era ese. Además, no podía seguir viendo a su querida Lorena asustada de aquella manera. Cuando todo hubo terminado, José observó cómo Lorena pedía ver a su ex esposo, quien a pesar de que había sobrevivido, no había terminado del todo bien, pues éste quedaría en una silla de ruedas para toda su vida, viviendo como un discapacitado. La ironía era muy grande y la vida parecía haberle dado su merecido por todo lo que le había hecho a su esposa y a su hija, pensó el médico. Pero luego se dio cuenta que Lorena parecía muy preocupada por el estado de aquel hombre. José no podía creer cómo ella aún seguía enamorada de Renzo, pero éste se resignó y aceptó la decisión de aquella mujer. Pero antes de que ella regresara a los brazos de ese hombre, él debía saber si en algún momento tuvo una oportunidad con ella. Cuando finalmente José encaró a Lorena y le preguntó por qué se preocupaba tanto por aquel hombre que la había rechazado a ella y a su hija, ésta le dijo: «Es el padre de mi hija, y jamás querría que le pasara algo, a pesar de todo lo que ese hombre dijo sobre ella. Mi pequeña merece conocerlo y tener a su padre con vida. Tal vez con el tiempo él cambie de opinión, si tan solo viera lo bella que ésta es. Pero si tu pregunta es que si él aún me importa como hombre, la respuesta es no, pues yo desde hace mucho tiempo solo tengo ojos para alguien más». José en aquel momento entendió la referencia y se dio cuenta que sus sentimientos eran correspondidos, por lo que éste se acercó a Lorena y la tomó entre sus brazos, mientras le juraba que su hija no necesitaría rogar por el amor de un verdadero padre, pues si aquel hombre, después de todo, aún la rechazaba, siempre lo tendría a él, para suplir aquel vacío que éste dejaba. Lorena sonrió encantada por finalmente haber encontrado al hombre de su vida, y quien sería un excelente padre para su pequeña Sofía, dándose cuenta que Dios obra de maneras misteriosas. Pero al final
siempre pone en tu camino a las personas correctas para alegrarte la vida. Finalmente, Lorena, José y Sofía pudieron conformar una familia llena de amor, valores y respeto, en donde la pequeña creció siendo feliz a pesar de su discapacidad. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar presente una vez más en otra historia. Es un placer para mí poder compartirla contigo. No olvides compartirla tú también con tus amigos y familiares. Te envío un fuerte abrazo y hasta la siguiente reflexión. Bendiciones.